Dios les bendiga, queridos hermanos presentes y los que escuchan también a través de las redes. Nosotros les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles las más ricas bendiciones en su vida. Que Dios pues siempre los acompañe, los prospere, los levante, y sobre todo aquellos que no han aceptado a Cristo, abran su corazón para recibirle. Muy bien, hermanos, gracias al Señor. Les invito a leer un solo versículo del libro de Zacarías, profeta menor, antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías termina el Nuevo Testamento, el antepenúltimo. Un versículo del capítulo 9, versículo 12. Zacarías capítulo 9, versículo 12 dice así. ¿Lo tiene? Amén. Muy bien. Dice así: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Vamos a repetir, hermanos. A ver. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Santo Dios, misericordioso eres tú, Señor, dador de la vida. Te adoramos, te bendecimos en esta tarde, Señor, porque eres digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda gratitud, de todo servicio, Señor. Solo tú eres el único Dios, el Dios verdadero, no hay otro Dios. Oh bendito Señor, gracias. Gracias por conocerte, Señor, porque un día viniste a vivir en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Gracias por esas sorpresas agradables que nos da, Señor. Gracias porque amamos a nuestros hermanos con ese amor fraternal con que tenemos que amarnos, y nos gozamos, Señor, cuando ellos tienen también bendiciones que reciben de ti, las comparten. Gracias, Señor. Misericordioso eres tú, Señor. Bendice a cada hermano presente, a los que no han venido también, bendícelo. Tú sabes por qué, Señor. Y todos aquellos que siguen, Señor, tus mensajes, que son tu palabra, son mensajes sencillos, Señor, pero es tu palabra. Y dice que no volverá vacía, Señor. Que esos corazones duros se quebranten y te reciban. Y los hermanos que están también alejados de ti vuelvan a tus caminos, Señor. Y bendice a los que están, Señor, siempre permaneciendo a tus pies. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo, te lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos, y vamos pues a hablar, hermanos, sobre este versículo pequeño. He puesto por título: ¿hasta cuándo seguiréis prisioneros de la esperanza? Hermanos, esta profecía fue dada, hermanos, para el pueblo de Israel cuando todavía se encontraba en el exilio. Ellos estuvieron, hermanos, como todos sabemos, en Babilonia 70 años. Pero ya se cumplieron, hermanos, los 70 años, y el rey Ciro dio un decreto en el 538 a.C. para que todos los que desearan volver a reconstruir su templo tenían, hermanos, el permiso para hacerlo, como dice Segunda Crónica 36, 22 y 23. Esdras igualmente. Entonces dice que alrededor de 50,000 judíos expresaron su deseo de volver a Jerusalén a reconstruir especialmente el templo. Toda la ciudad estaba destruida, su templo, y hermanos, ellos van. Entonces, ya en el 536 echan los cimientos para la construcción del templo. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Que los samaritanos quisieron ayudar a los judíos en esta tarea, pero ellos no quisieron,
porque ya sabemos, los samaritanos tenían una raza híbrida, eran de raza híbrida y su religión pues era una mezcla. Entonces el judío, a pesar de que venía del exilio, no quiso contaminarse con ellos. Y ellos se resintieron, le ponían pretextos para que no pudieran construir. Es más, un gobernador también, hermanos, de Babilonia también se opuso. Entonces los judíos pensaron, como muchos pensamos, que no es la voluntad de Dios que construyamos el templo. Entonces cada uno pues hizo de su vida lo que quiso, y así transcurrieron entre 15 a 16 años. Dios levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías, para que vengan, hermanos, y les hable a entender de que si ellos habían salido con un propósito de Babilonia, Dios había permitido. Ciro, hermanos, muchos años atrás, Dios había, a través del profeta, había dicho que él era el que iba, hermanos, a dar este decreto para que regresara. Entonces, posteriormente, en este paréntesis, ya entre hermanos Darío, y también él confirmó, hermanos, este decreto que había hecho pues Ciro, y empieza nuevamente a construir. Y en el 538, como les decía, ahí empieza, y en el 516 finaliza la obra, y hermanos, fue en el 6º año de Darío. Dice, hermanos, el texto: volveos a la fortaleza. ¿Qué son las fortalezas, hermanos? Son murallas que cercaban las ciudades. O sea, son lugares que protegen a la gente. Y en ese tiempo casi todas las ciudades, hermanos, eran ciudades amuralladas. Tenían generalmente 10 metros de alto y eran fuertes, hermanos, tenían buen diámetro. Dice que las murallas de Babilonia llegaron hasta 100 metros de altura, hermanos. Entonces eran casi como la de Jericó. Jericó también tenía una bien, pero su diámetro era, dice que podían pasar como unos 7 automóviles por el diámetro de la fortaleza en Jericó, ¿no? Entonces, hermanos, eran lugares pues de protección para los pueblos. La gente que vivía ahí estaba protegida a través de esas murallas. Aún, hermanos, acá en Lima, en el tiempo de la colonia había también murallas. La ciudad de Lima era amurallada. Pero bueno, los tiempos han transcurrido y ya no hay murallas, en las ciudades son abiertas, pero en esos tiempos sí, hermanos. También, ¿en qué sentido es fortaleza, hermanos? Que podemos decir también, sentido figurado, es la fuerza, el vigor, ¿no? Tengo fortaleza, me siento fortalecido. Entonces, hermanos, cuando nosotros sentimos esa fortaleza de Dios, pues en nuestras vidas nos sentimos como Moisés y María, que dijeron: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y así el salmista también, hermanos, habla en el Salmo 18.1, el 22.19, el 27.1. Entonces el salmista, de esta figura de la fortaleza, hermanos, hace pues que dice dos características: que Dios, hermanos, protege a los suyos desde esa fortaleza que está bien situada dentro, hermanos, tiene un cimiento de roca y siempre está provista, hermanos, de todo, especialmente de agua. Y también Dios, hermanos, nos abriga, hermanos, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, hermanos,
el profeta, a través del Espíritu Santo, le dice al pueblo: volveos a la fortaleza. ¿Quién es nuestra fortaleza? Es Cristo, amén. Amén. Él es nuestra fortaleza. El pueblo de Israel, hermanos, se había apartado de esa fortaleza, voluntariamente había salido, hermanos, de esa fortaleza, porque Dios los guardaba, los cuidaba, los prosperaba. Mandaba profetas para que se arrepientan. Sin embargo, ellos eran duros de corazón, contumaces, rebeldes, y nada que ver, hasta que fueron castigados. 70 años estuvieron, hermanos, en Babilonia. Entonces él les dice: volveos a la fortaleza. A nosotros en esta noche también, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos salido de esa fortaleza y estamos haciendo nuestra propia vida? Lo que nosotros queremos. Tenemos que entrar a esa fortaleza y permanecer en ella para que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, para que cambie nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestras costumbres, para que seamos diferentes como Dios quiere, viviendo vidas santas, consagradas a Dios. Y Él dice: volveos. Volveos. ¿Con qué amor, hermanos? ¿Con qué ternura? ¿Con qué delicadeza? Él dice: volveos a la fortaleza. Volveos. Volveos, hijos míos, volveos a mí, volveos a mi camino, volveos a mis brazos. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Fuera de esa fortaleza pasamos tantas cosas. El pueblo de Israel, hermanos, por su rebeldía había perdido ese derecho de estar en su tierra. Dice, hermanos, ellos que les gustaba tanto cantar, alabar a Dios, que tenían tantos instrumentos. Sin embargo, dice en Ezequiel que colgaron en los árboles los instrumentos y no querían cantar, porque no tenían su templo, porque estaban en un lugar ajeno, no era el lugar. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estamos en lugares ajenos, en otros sitios, y no estamos en la casa de Dios? Físicamente y espiritualmente tenemos que estar en la casa de Dios. Tenemos que vivir, hermanos, anhelando cada día conocer más a ese Dios que nos salvó. Este libro, hermanos, de Zacarías, que es el 11º profeta menor, es uno de los libros de los profetas menores donde habla más de la profecía mesiánica. Así como decimos que Isaías y Salmos son los dos libros, hermanos, que hablan más de las profecías mesiánicas, pero en los profetas menores es más, habla del presente y del futuro. Habla también Zacarías de la segunda venida de Cristo. Entonces, hermanos, ese privilegio que Dios le da a este profeta menor, que pueda hablar, hermanos, sobre el Señor, para que el pueblo pudiera entender. Volveos a la fortaleza. Primeramente, hermanos, que vuelvan a depender de Dios. Que volvamos a depender de Dios, hermanos. Si no estamos dependiendo de Dios, si estamos dependiendo de nosotros mismos. Muchos de nosotros, hermanos, decimos: yo dependo de mí mismo, porque yo tomo mis decisiones, porque yo tengo mi trabajo, porque todo. Yo estudio, yo trabajo, yo. Y nos olvidamos que dependemos de Dios. Nos olvidamos que Dios quiere que estemos en la fortaleza para que nos bendiga, para que nos prospere, para que nos levante. Hermanos, si Dios es el que nos da, hermanos, la inteligencia. Él ha puesto en nosotros inteligencia. Él ha puesto, hermanos, en memoria, redención, para que podamos. Pero muchos de nosotros ahora que vivimos, hermanos, en este tiempo de la tecnología de punta, que no necesitamos, hermanos,
Cuando nosotros hemos estudiado, allá por los 70, teníamos que ir a la biblioteca, hermano. No como ahora vas al celular y buscas y todo. Teníamos que leer, éramos ratones de biblioteca, hermanos. Teníamos que leer libros grandes. Y a veces los traíamos, los sacábamos para la casa. Y los que hemos estudiado, hermanos, yo estudiaba turno de noche que era de 6 a 10 de la noche. Y llegaba acá, pues en esos tiempos acá, hermano, no había la movilidad que ahora tenemos. A veces llegaba a la 1. Mi madre en la esquina esperándome. Pobrecita ahí, con frío o con calor. Porque los carros, hermanos, a 5 para las 12 se perdió. No, perdón, a las 11, solo llegamos 10:30, así ya no encontrabas. 5 para las 12 aparecían, para cobrar más pasaje. Entonces llegábamos tarde. Entonces sabemos, hermanos, lo que nos costaba en ese tiempo y ahora nos dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia porque estudio. Yo no puedo hacer esto porque estudio. Yo no puedo, no, hermanos. Esos son pretextos. Porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo. No nos podemos quejar, hermanos, de que el tiempo ni nada. Entonces, tenemos que volver a la fortaleza. A esa fortaleza. ¿Qué mejor, hermanos, que es Cristo, la roca? Estamos parados en esa roca que es Cristo, hermanos. El que nos bendice cada día. Y luego dice, hermanos, en este versículo, la segunda parte, prisioneros de la esperanza. Es tener confianza. ¿Qué es esperar? Tener confianza en lograr algo, ¿verdad? Y también confiar en Dios. Entonces, hermanos, muchos se quedaron en Babilonia. En 70 años ya habían, hermanos, hecho pues su vida. 2 generaciones, según dicen, hermanos, que una generación son 33 años. Entonces 70 años son casi 2 generaciones y media. Ellos ya, hermanos, se habían asentado a vivir, negociantes, trabajadores, bueno, de todo, habrían estudiado también, hasta perdieron, hermanos, su idioma, porque ya aprendieron una mezcla del hebreo con el caldeo, sale el arameo, y bueno, hermanos. Entonces, prisioneros de esta gente que no regresó a Jerusalén, tenía la esperanza de algún día volver. Dios le dice prisioneros de la esperanza. ¿Cuántos estamos prisioneros de la esperanza? Tal vez voy a alcanzar tal cosa. Tal vez voy a comprarme otra casa. Tal vez voy a comprarme un carro. Tal vez voy a sanar. Estamos prisioneros de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano, hermanos? La venida de Cristo. Y la venida de Cristo, hermanos, para que nosotros podamos irnos con Él. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Prisioneros? No, hermanos, preparados. Por eso Dios con tanto amor les dice, veos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Y muchos de nosotros, hermanos, seguimos prisioneros. En Isaías habla, hermanos, de que el Señor Jesús les decía que Zacarías escribe mucho sobre la profecía mesiánica sobre el Señor Jesús. Y ellos, Dios le hace entender a Isaías de que cuando le dice, pues hermanos, de que vino a sanar a los enfermos, sacar a los presos de las cárceles, y bueno, Él viene, ¿a qué vino, hermanos?
a hacer tanto bien a la humanidad, a salvar a esta humanidad perdida, hermanos. Por eso es que cada día predicamos el Evangelio para todos aquellos que no conocen. No sigan prisioneros, hermanos, sino que vengan a los pies de Cristo. Y nosotros, hermanos, que ya hemos sido salvos, no seamos prisioneros de la esperanza. Hermanos, tenemos una fortaleza que es Cristo y no podemos vivir de la esperanza. Tal vez tenemos que tener fe y declarar, hermanos, las promesas de Dios están en la palabra y las promesas de Dios son verdaderas, están firmadas, selladas, hermanos, con la sangre de Cristo y son verdaderas. Solo, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, hermanos, apropiarnos. Tenemos que creer, apropiarnos de ellas y reclamarlas. No solo creer, yo creo, no. Tenemos que apropiarnos, hermanos, y reclamarlas. Señor, tu palabra dice tal cosa. Reclamo porque tú eres la verdad y tu palabra es verdadera. Por lo tanto, Señor, con humildad, hermanos, es tu palabra, Señor. Y yo declaro mi sanidad, declaro que voy a encontrar un mejor trabajo, declaro que si mi hijo está por malos caminos, va a venir al camino bueno. Y así, hermanos, se tiene que declarar. No podemos estar prisioneros de la esperanza. Tal vez mi hijo cambiará, tal vez mi esposo cambiará. ¿Cuántos problemas hay en los hogares, hermanos? ¿Cuántos problemas? Situaciones económicas difíciles. Problemas, hermanos. Familias, como estamos viendo actualmente la juventud, hermanos, cómo está. ¿Por qué? Porque unos no han aceptado a Cristo y aún dentro del Evangelio, hermanos, hay problemas familiares. Y hay que reclamar, hermanos, estas promesas de Dios. No seamos prisioneros. Ya fuimos, hermanos, prisioneros. Estamos prisioneros del pecado. Pero Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos dio la libertad. Somos libres en Cristo. Esas cadenas del pecado, hermanos, cayeron. Y ahora somos libres para reclamar las bendiciones de Dios. Aquí en este versículo Dios le está diciendo a ese remanente ya que se quedó en Babilonia y a los que volvieron a reconstruir el templo, les está diciendo que vuelvan a la fortaleza. Ellos estaban desanimados, tal vez no quieren. Y eso también, hermanos, nos toca a nosotros. ¿Cuántas veces? No, tal vez Dios no quiere. No es la voluntad de Dios, decimos. Pero nos olvidamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, ¿por qué vamos a decir no es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que seamos felices, que tengamos salud. Por eso, hermanos, el profeta del amor que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. No es algo, hermanos, de que yo hablo. Es la palabra de Dios, aleluya. Es Dios mismo que está hablándonos por su palabra. Y eso es lo que tenemos que entender, queridos hermanos. No seamos prisioneros de la esperanza. Tal vez voy a sanar. Tal vez el Señor tendrá compasión de mí. Tal vez, y siempre, hermanos, estamos en segundo plano cuando somos hijos de Dios. Él nos ha adoptado en su familia. Somos coherederos con Cristo, aleluya. Por lo tanto, tenemos los mismos derechos para pedir con humildad siempre. No con orgullo, no con vanidad, no con soberbia. Con humildad. Arrodillarnos, hermanos. Si es posible, te arrojas
al suelo y ahí con tu cara en el piso lloras y le pides a Dios con humildad, con amor, con fe, con entrega, y Dios va a hacer la obra en nuestras vidas, hermanos. Esta gente que se había quedado quizá ya estaban tan bien establecidos, pero también Dios les habla a ellos, que no sigan prisioneros de la esperanza, sino que les da una invitación, que vuelvan también ellos a su tierra, a su cultura, a su templo, a la alabanza, a la adoración. Pero a veces, hermanos, la gente es dura. El pueblo de Israel era muy duro, hermanos, muy duro. Y por eso es que ellos tanto sufrieron, hermanos, tanto sufrieron. Porque eran rebeldes, porque eran gente, hermanos, que recibía, se humillaba, pedía perdón, pero otra vez volvían a hacer lo mismo. El arrepentimiento, hermanos, no es me arrepiento hoy día y mañana voy a hacer lo mismo, sino es cambiar de rumbo. Arrepentirse, si vamos por este camino, vamos a voltear por este camino. Ya no por el mismo camino, sino vamos a tomar otro camino para que haya cambio en nuestra vida. Si no, hermanos, no puede haber cambio. Tenemos que salir, hermanos, de esa prisión, de la esperanza que tenemos. La esperanza del cristiano es que el Señor venga, pero la esperanza humana es la que estamos hablando en esta oportunidad. La esperanza humana que todos tenemos, pero el cristiano, hermanos, tiene que tener una sola esperanza: de vivir vidas santas, consagradas, y esperar la venida de Cristo. Tenemos que vivir, hermanos, conforme a la palabra. No podemos vivir haciendo nuestra propia vida. Y a veces, hermanos, nosotros pues ya decimos: yo voy a vivir así porque a mí me conviene así. Son muy estrictos ustedes. Yo no puedo ir a la iglesia porque... Y no solamente uno, sino muchas veces te dicen: no, ustedes piden mucho. Para ellos pedir mucho, hermanos, es que le invitemos a la iglesia y que, bueno, pues y si hay una reunión que no tomamos, no bailamos, y para ellos esas cosas son la fiesta, son el gozo, pero son gozos, hermanos, pasajeros. El gozo que tiene el cristiano, la paz que tiene el cristiano viene de arriba. El amor, el gozo y la paz, las tres primeras manifestaciones del fruto del Espíritu, vienen de arriba. Dios nos da, hermanos, y pone en nuestros corazones. Nosotros tenemos gozo, tenemos paz. ¿Por qué, hermanos? Si tenemos amor. En Romanos 5 dice que el Señor puso amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Tenemos un poquito del amor de Dios, aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que caminar, amar con el amor de Cristo, hermanos, fraternalmente amarnos, no ser hipócritas, sino amar de corazón, hermanos, perdonar. Tenemos que... El Señor Jesús, antes de irse, dio un 11º mandamiento: que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hermanos, tenemos que demostrar ese amor a nuestro prójimo. No por lástima. Muchos piensan que si uno le dice: hermano, voy a ayudarle a orar, no, que es lástima. No es lástima, hermanos. Es amor. Ese amor que fluye, ese amor que tenemos en nuestros corazones, y que sientes lo que siente tu hermano, lo que siente tu hermana. Tú lo sufres y tú dices, no dices pobrecito, sino tú dices, oh pobrecita, sino
oro por mi hermano, porque está pasando esta necesidad, esta enfermedad, con todo tu amor cristiano lo haces. Yo recuerdo mucho, había una hermana, y era líder, tenía un grupito, y se enfermó, y le detectaron un bultito en la mano. Entonces el grupito todos dijeron, vamos a orar por la hermana, porque no la veíamos. Entonces cuando ella aparece, una hermanita le dice, hermana, ¿sabe? Está orando por usted. Y la hermana, ¿sabe? Se molestó terriblemente. ¿Quién les ha dicho a ustedes que oren por mí? ¿Quién? Usted no sabe mi necesidad. ¿Por qué ustedes tienen que orar? Hermana, yo me quedé anonadada. ¿Cómo va a decir eso? Si más bien siempre decimos, hermano, sus oraciones. Pero así hay personas, hermano. Hay personas así. No tienen amor. No tienen amor. Porque debía estar agradecida. Gracias porque han orado por mí. Y sigan orando. Entonces, hermanos, tantas cosas que podemos sacar de este versículo tan cortito. Podemos hablar tantas cosas, hermanos. Pero a mí me apasiona, hermanos. A mí me lo dio este versículo hace años, hermanos. Y yo lo quería entender. Para mí, volvemos a la puerta. Y yo oraba y le decía, Señor, quiero entender este versículo. Yo me acuerdo que le escribí. Cuando no estuve en Perú, le escribí a mi hermano y le puse el versículo. Hermanos, y cuando usted pide a Dios que le dé, que le revele, que te dé el conocimiento, Él te lo da. Y tú puedes entender, como que tu mente se abre y aprendes. Porque le estamos pidiendo, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro y le pedimos a Él. Entonces para mí es tan hermoso este versículo, hermano, porque lo entiendo. Tal vez no lo estoy expresando como quisiera, como yo lo entiendo, hermanos, las palabras a veces faltan. Pero lo poco que les pueda, hermanos, hablar en esta tarde, ojalá que ustedes también lo entiendan, que tenemos un Dios que es nuestra fortaleza, el que nos cuida, el que nos levanta, el que nos prospera, el que nos da la vida cada día, que nos sacó, hermanos, de ese lago cenagoso del pecado. Y que ahora tenemos libertad para gozarnos en Él. Y poder alabarle, y poder bendecirle. Hermanos, es tan precioso seguir a Cristo. Es lo mejor, la mejor decisión que hemos podido hacer en nuestra vida, hermanos. Y la segunda es buscar pues el esposo y la esposa. El hombre a la esposa y la mujer al esposo. Las decisiones que tomamos en la vida, hermanos. Las carreras. Pero yo creo que la más importante después de seguir a nuestro Dios es la de que veíamos al hermanito como si yo estaba con mi esposa y ¿no? Qué bonito hablaba de su esposa. Y entonces, hermanos, vemos el amor que así debe ser en la pareja cuando y decía, yo me olvidé, decía, pero le pedí perdón, le pedí disculpas a la hermanita. Tenía que haberle dicho hoy día en nuestro aniversario. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, cuando nosotros salimos de esa fortaleza, pero lo importante es que regresamos a la fortaleza y estamos seguros en Cristo. Yo me acuerdo, hermanos, a través de todo lo que está ocurriendo ahora, la hermana Antonieta está acá, hace años el Señor nos dio una profecía de que iba a ocurrir algo. A ver, hermano, ¿usted recuerda? Diga. Dijo que iba a ocurrir algo mundial, algo, o sea, voy a, más o menos para que se den cuenta, algo, por ser algo terrible, una catástrofe iba a haber. Pero todo aquel que esté en el redil de él los iba a cuidar. ¿Y qué iba a hacer? Iba a ser
como un cordón, un círculo, y iba a cuidar a todos. Y todos los que estábamos dentro de ese círculo, ajá, nos iba a cuidar. Nos iba a cuidar. Fue años atrás. Amén. Cuando no había hermanos. En el 95. 1995. ¿Cuántos años? El 95. Hermanos, y yo siempre recuerdo esa profecía. Y yo le digo, Señor, en estos tiempos difíciles, yo sé que estamos en ese círculo y tú nos estás cuidando, amén, Señor. Porque tú lo dijiste, amén, y nosotros creemos, amén, en tus promesas. Amén. Y finalmente, hermanos, dice, os restauraré el doble. Volvemos a la fortaleza, prisionero de esperanza. Hoy también, me estoy pasando, hoy también os anuncio, hoy, hermano, hoy es hoy, amén. No es mañana, ni pasado, ni ayer, es hoy. Hoy os anuncio, hoy el Señor nos habla, hermanos, en esta tarde, en esta noche, de que hoy quiere bendecirnos. Es su palabra, hermanos, es su palabra. Dios nos está hablando, hermanos. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Si oyeres hoy mi voz, dicen Hebreos, como el pueblo pecó en Meriba y no entraron al regazo de Dios. ¿Cuántos se quedaron en el desierto, hermano? Cuando Él los sacó de Egipto para que todos fueran a la tierra prometida. Pero por su pecado, muchos se quedaron. Todos los mayores murieron en esos 40 años que estuvieron en el desierto y solo los salieron niños. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque ellos dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué? Para que muramos en el desierto, nuestros niños mueran en el desierto. Eso dijo yo, ustedes iban a morir, pero estos niños no, estos van a entrar. Y ellos, los niños fueron los que entraron a la tierra prometida, porque todos los adultos que salieron de Egipto murieron en el desierto dentro de los 40 años que estuvieron. Hermanos, hoy el Señor nos habla, hoy habla nuestra vida, como le habló al pueblo de Israel, tanto al remanente, los que estaban en Jerusalén, los que trabajaron por el templo, como los que se quedaron en Babilonia. Él les habló y dijo, hoy os anuncio, hoy os anuncio. Estaba hablando a Israel, que no se iban a quedar así, que les iba a bendecir hoy. A nosotros también nos habla hoy y nos dice hoy, oye mi voz. Yo te anuncio, yo te digo, yo te profetizo que hoy vas a levantarte, que hoy vas a sanar de tus enfermedades, que hoy vas a dejar tu modorra, todo lo que tienes, tus hábitos malos, tus pensamientos malos, tu carácter apresurado para contestar o para tener ira, enojarse, tantas cosas que todavía tenemos como cristianos, hermanos. Pero el Señor dice, hoy te quito todo, amén, pero ven a la fortaleza, vuelve a la fortaleza, dice vuelve, y hoy te anuncio que te voy a bendecir. Hoy, amén, no mañana, hoy te anuncio que voy a hacerte feliz. Vas a vivir como vivías antes de ir al exilio. Hermanos, los reinados de David, de Salomón, fueron pueblo de Israel, pues cuando era un solo país, pues muy próspero. Sí, hubo también ya cuando se divide el reino con Roboam, el hijo de Salomón, hermanos, se divide, y el reino del norte, pues con su capital Samaria, el reino del sur con su capital Judá. Ellos, hermanos, tuvieron reyes. Judá, por ejemplo, hermanos, tuvo, casi todos los del norte fueron malos, pero los del sur, Ezequías, por ejemplo, Joás, muchos reyes, hermanos, fueron buenos. Usías también fue buenos años que fue bueno, solo a la final. Unos 10 años, dice, más o menos, que faltando, o sea, como 40 años, vamos a decir, que reina bien. Entonces, hermanos, Dios quiere, hermanos,
que nosotros creamos. Muchos de nosotros estamos pasando dificultades. Siempre tenemos un problema, siempre tenemos algo, quizás no es de mucha carga, pero se espera algo. Yo sé acá que está esperando algo, hermana. El Señor te dice, hermana, hoy voy a bendecirte. Hoy voy a hacer realidad lo que esperas. Hoy te dice, hermana, yo te voy a sanar. Amén. Hoy te dice, te voy a sanar, te sano, porque Él es nuestro sanador, aleluya. Hoy le dice, hermano Luis, te voy a devolver tu vista. Amén. Te voy a restaurar esos riñones. Amén. Y a cada uno de nosotros, hermanos, nos dice hoy, solamente escucha hoy y acuérdate que hoy te estoy hablando y te estoy dando esta profecía. Te dice el Señor, hermanos. Amén. El Señor te está diciendo, amén, hoy. Y dice, os restauraré el doble. Amén. Al pueblo de Israel, ¿por qué le dice, hermanos? Porque ellos habían perdido todo. Pero Dios le da esta profecía y le dice, van a recibir mayor bendición de la que tuvieron. Les voy a restaurar al doble todo lo que perdieron. Van a ser otra vez un país reconocido en el mundo de esa época. Hasta ahora nosotros podemos ver, hermanos, que Israel es un país especial. Es especial, hermanos. Siempre, si tenemos, hermanos, por más de 2000 años, Israel fue, hermanos, un estado sin territorio. Ellos eran un estado, pero sin territorio. Pero en mayo del 48, se le reconoce, hermanos, como país. Y actualmente es un país, es una potencia. Dios le dio una tierra rica, hermanos. Israel está, hermanos, por los 4 costados, por los 4 límites, hermanos, son buenos, porque Dios le dio la tierra que fluye leche y miel. Y así quiere darnos en esta noche, nos va a restaurar si hemos perdido nuestra comunión con Dios, queridos hermanos, si hemos echado por la borda las bendiciones que Dios nos dio y estamos haciendo nuestra propia vida. Hoy nos habla Dios y nos dice, te voy a restaurar el doble, la doble bendición, como le pidió Eliseo a Elías, que le dé una doble bendición. Así el Señor quiere darnos, hermanos. Amén. Sin que le pidamos, Él quiere darnos una doble bendición en tu trabajo, en tu vida, en tu salud, en todo nuestro quehacer diario. Él quiere darnos, hermanos, el doble. Así fue para su pueblo en ese tiempo, para el pueblo de Israel. El pueblo se mantiene, Israel se mantiene a pesar de sus guerras, a pesar de todo. Israel está vivo porque es pueblo de Dios, aleluya. Amén. Israel nació en el corazón de Dios y Él lo cuida, lo protege, lo castiga y lo levanta. Pero, hermanos, es su pueblo y se mantiene vivo. Con todo, hermanos, esos países poderosos del Medio Oriente, Israel lo hubieran ya eliminado. Pero no, hermanos, porque Dios lo protege, como quiere protegernos a nosotros. Y nos va a restaurar el doble, hermanos. Les dice a los judíos del exilio, les dice a los judíos que estaban trabajando, y nos dice a nosotros, hermanos, que Él nos va a restaurar el doble de lo que hemos tenido. Si es salud, pues una salud, hermanos, que rebose de salud, que podamos ver rebosante de salud. Y, hermanos, las bendiciones, voy a decir, hermano, nuestra hermana, ustedes saben que es viuda, está esperando su pensión, y hace 2 años
Pero Dios te dice, hermana, cree, hoy te anuncia que vas a recibir Amén. lo que te corresponde por ley, por derecho. Gloria a Dios. Y porque Dios está con nosotros. Igualmente, hermano Luis, aquí mi esposo que también está ahí delicado con su columna. Y a cada uno, hermanos, tomen esta profecía, esta palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra. Yo siento que el Dios es el que nos está hablando en esta tarde, hermanos. Yo lo siento en mi corazón. Él está hablándonos, hermanos. Que volvamos a la fortaleza, hermanos. Que no seamos prisioneros de la esperanza, porque hoy nos anuncia que hoy nos restaurará el doble. Y permaneceremos, hermanos, a los pies del Señor, sirviéndole con alegría, con gozo, con amor. Cada día, hermanos, acercándonos más a Él, creyendo en que Él es todopoderoso y sobre todo que tiene un amor tan grande, tan sublime. Hermanos, dice que no se puede, altura no podemos medirle, ni profundidad. No podemos decir, pero sí sabemos que es un amor, hermanos, eterno, porque Dios es eterno y ese amor es infinito. Cuando estudiamos la línea en geometría, ¿quién se acuerda? Dice que las líneas son puntos, ¿no? Son puntos. Y es infinita. Solo que la cortes. Pero si nosotros vemos una línea, es infinita. Entonces, hermano, ya me acuerdo hace 50, ¿cuántos años que estudié? Pero me gustaba la geometría. Me quedó algo. Y hermanos, seamos fieles. Recordemos, vamos a repetir de nuevo el texto, hermanos. Les voy a decir. Volveos a la fortaleza. A ver, 1, 2, 3. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré todo. Hermanos, no olvidemos, es palabra de Dios que nos está dando a cada uno de nosotros. Hermanos, estas promesas tenemos que creerlas, apropiarnos de ellas y reclamarlas. Y vamos a ver, hermanos, todo lo que Dios hace en nuestra vida. No dudemos, tengamos fe, sigamos adelante, hermanos. Para nada salgamos de la fortaleza, hermanos. No vivamos con la esperanza humana, tal vez no. Hoy nos anuncia que todo va a ser diferente, que va a restaurar nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestra familia, todo, hermanos, lo que hemos conseguido en esta vida. Vivamos, hermanos, acercándonos más a Dios, creyendo que es el Todopoderoso, el único Dios, el verdadero Dios, y que nos ama con amor eterno. Dios le bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén. Amén.